1. El cuerpo vital macrocósmico sirviendo como matriz guía el crecimiento del cuerpo del niño, protegiéndole de los peligros que posteriormente le acecharán cuando el ignorante cuerpo vital individual haga su obra solo a partir de los 7 años cuando nace el cuerpo vital individual. 2. Durante el intervalo de 7 años que sigue al nacimiento del cuerpo vital, el cuerpo de deseos macrocósmico desempeña la función de matriz para el cuerpo de deseos individual. 3. Si el cuerpo vital continuara sin restricción, como sucede en el vegetal, el hombre alcanzaría un tamaño enorme. Si no fuera por el cuerpo de deseos macrocósmico que las restringe, las plantas continuarían creciendo indefinidamente, gobernando todo crecimiento ulterior. 4. El cuerpo vital humano, cuando comienza a obrar libremente, después del 7º año, hace crecer el cuerpo rápidamente, pero a los 14 años nace el cuerpo de deseos individual, gobernando el crecimiento excesivo. 5. El nacimiento del cuerpo de deseos personal marca el periodo de la pubertad. La fuerza utilizada anteriormente con objeto del crecimiento es utilizada ahora para la propagación. 6. Después de los 14 años, la mente empieza a ser nutrida por la mente macrocósmica, desarrollando sus posibilidades latentes y haciéndola capaz de generar pensamientos originales. Con el nacimiento de la mente a los 21 años el ego toma posesión de su vehículo completo. 7. La sangre es el vehículo del ego. Hasta los 14 años, la mayoría de los corpúsculos sanguíneos los suministra la glándula timús, que es mayor en el feto, y gradualmente va disminuyendo conforme se va desarrollando la facultad individual del producir sangre propia. 8. Hasta que el niño mismo no haga su sangre, no pensará de sí mismo como que es un yo, pero cuando la glándula timús desaparece a los 14 años, entonces el sentimiento del yo se expresa completamente. 9. A los 14 años el éter de vida del cuerpo vital, que es el que efectúa la propagación, madura por completo. 10. En el joven o la persona cuya cabeza esté demasiado caliente, la pasión y el temperamento pueden muchas veces arrojar fuera al ego, debido al excesivo calor de la sangre. Goethe, que era un iniciado, también lo dice en su Fausto. Fausto va a firmar un pacto con Mefistófeles y pregunta, ¿por qué no firmar con tinta ordinaria? ¿Por qué usar sangre? Y Mefistófeles contesta, la sangre es una esencia muy especial. Él sabe que quien tiene la sangre, tiene al hombre, que sin sangre caliente el ego no puede expresarse. El calor apropiado para la expresión real del ego no está presente hasta que la mente ha nacido de la mente concreta macrocósmica, cuando el individuo tiene unos 21 años. La ley lo reconoce así también desde el momento en que fija la mayoría de edad como mínimo a los 21 años. En el presente estado de desarrollo de la humanidad, el hombre atraviesa esos diversos grados en cada ciclo de vida, de un nacimiento al siguiente. Renacimiento y ley de consecuencia. Únicamente 3 teorías de valor se han emitido para resolver el enigma de la vida y de la muerte: la teoría materialista, la teoría teológica y la teoría del renacimiento. En el capítulo anterior hemos explicado
una de esas teorías hasta cierto punto, la del Renacimiento, junto con su compañera, la ley de consecuencia. No está fuera de lugar el comparar la teoría del Renacimiento con las otras dos teorías emitidas, con objeto de buscar su relativo fundamento. Para el ocultista no cabe ninguna duda. Él no dice que cree en ello, del mismo modo en que no necesitamos decir que creemos en el florecer de la rosa, o que el agua del río fluye, o en el funcionamiento de cualquiera de los procesos visibles del mundo material que se desarrollan continuamente ante nuestros ojos. No decimos de esas cosas que creemos, simplemente afirmamos que conocemos, porque las vemos. Así también el ocultista puede decir que yo sé, respecto al Renacimiento, la ley de consecuencia y sus corolarios. Él ve al ego y puede señalar su sendero desde que ha dejado su cuerpo denso hasta que reaparece en la tierra, naciendo de nuevo. Por tanto, él no necesita creer. Para satisfacción de los demás, sin embargo, es conveniente examinar esas tres teorías sobre la vida y la muerte, con el objeto de arribar a una conclusión razonable. Cualquier gran ley de la naturaleza debe estar necesariamente en armonía con todas las demás leyes suyas. Por lo tanto, será conveniente para el investigador examinar esas teorías en su relación con lo que se admite por todos como leyes reconocidas de la naturaleza, observadas en esa parte del universo que nos es más familiar. Con este objeto indicaremos primeramente esas tres teorías. La teoría materialista. La teoría materialista sostiene que la vida es un viaje de la cuna a la tumba, que la mente es el resultado de ciertas correlaciones de la materia, que el hombre es la más elevada inteligencia del cosmos y que su inteligencia perece cuando el cuerpo se desintegra después de la muerte. La teoría teológica. La teoría teológica afirma que a cada nacimiento un alma recién creada por las manos de Dios entra en la arena de la vida, pasando de un estado invisible a través del nacimiento a esta existencia visible, que al fin del corto período de la vida en el mundo material pasa, a través de las puertas de la muerte, al invisible más allá, de donde no vuelve más, que su felicidad o desdicha quedará determinada por toda la eternidad por las obras que haya hecho durante el infinitesimal período comprendido entre el nacimiento y la muerte. La teoría del Renacimiento. La teoría del Renacimiento enseña que cada alma es una parte integrante de Dios y que está desarrollando todas las posibilidades divinas, así como la semilla desarrolla una planta, que por medio de existencias repetidas en un cuerpo terrestre que va mejorando la calidad gradualmente, esas posibilidades latentes se van desarrollando en poderes dinámicos, que nadie se pierde por este proceso, pues toda la humanidad alcanzará la meta de la perfección y la reunión con Dios. La primera de estas teorías es monística.
trata de explicar todos los hechos de la existencia como un proceso del mundo material. Las otras dos teorías son dualísticas, esto es, que atribuyen ciertos hechos y fases de la existencia a estados suprafísicos e invisibles, si bien difieren grandemente en otros puntos. Comparando la teoría materialista con las leyes conocidas del universo, encontramos que la continuidad de la fuerza está tan bien establecida como la continuidad de la materia, y ambas están más allá de toda necesidad de dilucidación. También sabemos que la fuerza y la materia son inseparables en el mundo físico. Esto es contrario a la teoría materialista que sostiene que la mente perece al ocurrir la muerte. Si nada puede ser destruido, debe incluirse también a la mente. Además, sabemos que la mente es superior a la materia, puesto que modifica el rostro, convirtiéndolo en un espejo de la mentalidad. Hemos descubierto además que las partículas de nuestros cuerpos cambian constantemente, que por lo menos cada 7 años cambia cada átomo de los que se componen aquellos. Si la teoría materialista fuera cierta, la conciencia debiera sufrir también un cambio completo, sin conservar memoria de lo anterior, así que en cualquier tiempo ningún hombre podría recordar más que los sucesos habidos en los últimos 7 años, y sabemos que no es ese el caso. Recortamos los sucesos de nuestra infancia. Muchos incidentes triviales, completamente olvidados en la conciencia ordinaria, se han recordado distinta y claramente de nuevo por personas que han estado a punto de perecer ahogadas y que luego han relatado esa experiencia. Experiencias similares en estados de trance son también muy comunes. El materialismo no puede explicar estas fases de sub- y supraconciencia. Las ignora sencillamente. En el estado actual de investigación científica en el que los hombres de ciencia han establecido, más allá de toda duda, la existencia de estos fenómenos, tratar de ignorarlos es un serio inconveniente para poder resolver el grandioso problema de la vida misma. Podemos, pues, pasar tranquilos de la teoría materialista a la próxima teoría, en el orden expuesto, por ser la primera completamente inadecuada para resolver el misterio de la vida y de la muerte. Nota del traductor. La refutación de la doctrina de la salvación de 144.000 almas no es correcta, toda vez que, como se indica en el capítulo 18 de esta misma obra, el número 144.000, 1 más 4 más 4 más 3 ceros, suman 9, este es el número de la humanidad, y significa que prácticamente se salvará esta en su totalidad. No obstante, creemos que fácilmente puede refutarse la teoría teológica, por no ser razonable ni misericordiosa en algunas de sus afirmaciones. Una de las más grandes objeciones que se le hacen a la doctrina teológica ortodoxa, tal como se expone, es su completa y evidente injusticia. De las miríadas de almas que han sido creadas y que han habitado este globo desde su principio, aun suponiendo que ese principio no sea anterior a 6.000 años, el número que se salvaría es insignificante, 144.000.
El resto está destinado a ser torturado para siempre. El mal tiene siempre la mejor parte. Y uno puede decir con Buda, si Dios permite tales miserias, no puede ser bueno. Y si Él no tiene el poder de impedirlas, no puede ser Dios. No hay nada en la naturaleza análogo a tal método de creación como objeto de que pueda destruirse a continuación. Se dice que Dios desea que todos se salven y que no le agrada la destrucción de ninguno, habiendo dado por su salvación a su único Hijo, y sin embargo, ese glorioso plan de salvación falla por su base. Si un vapor transatlántico, llevando a bordo 2000 pasajeros, enviara un cablegrama diciendo que se está hundiendo en un banco de arena, ¿se consideraría un plan glorioso de salvación el que se enviara en su socorro un pequeño bote automóvil capaz de salvar únicamente a 2 o 3 personas? Ciertamente que no. Sería más bien denunciado como un plan de destrucción el no enviar los socorros necesarios para salvar por lo menos a la mayoría de los pasajeros en peligro. Pero el plan de salvación de los teólogos es mucho peor que eso, porque 2 o 3 sobre 2000 es una proporción inmensamente mayor que el plan teológico de salvar únicamente 144.000 entre todas las miríadas de almas creadas. Podemos, pues, desechar también esa teoría como falsa, porque es irrazonable. Si Dios es omnisciente, tendría un plan mejor y más eficaz. El teólogo dice que Dios es omnisciente y que la teoría expuesta es cierta, pero las enseñanzas de la Biblia son muy diferentes, como veremos más adelante. Consideraremos ahora la teoría del Renacimiento, que postula la doctrina de un lento desarrollo efectuado persistentemente por medio de repetidas encarnaciones en formas de creciente eficiencia, por cuyo intermedio llegará un tiempo en el que todos alcanzarán la cumbre del esplendor espiritual, inconcebible para nosotros al presente. No hay nada irrazonable ni difícil de aceptar en tal teoría. Conforme miramos en torno nuestro, observamos esa lucha de la naturaleza por alcanzar la perfección, lenta pero persistentemente. No encontramos ningún proceso de creación súbita o destrucción, tal como postula el teólogo, y en cambio encontramos por doquier a la evolución. La evolución es la historia del progreso del espíritu en el tiempo. En todas partes, conforme miramos los variados fenómenos del universo, vemos que el sendero evolutivo es una espiral. Cada vuelta de la espiral es un ciclo. Cada ciclo se sumerge en el próximo, y las espirales son continuas, siendo cada ciclo el producto mejorado del precedente y el creador de los más desarrollados estados que le siguen. Una línea recta no es sino la extensión de un punto. Ocupa una sola dimensión en el espacio. La teoría materialista y la teológica serían semejantes a esta línea. El materialista dice que la línea de la vida parte en el nacimiento y que la hora de la muerte la termina. El teólogo comienza su línea con la creación del alma inmediatamente al nacimiento,
Después de la muerte, el alma vive indefinidamente, estando su destino determinado por lo que sembró en el corto período de unos cuantos años. No puede volver atrás para corregir los errores. La línea sigue siempre recta, implicando una cantidad limitada de experiencia, y no habiendo elevación alguna para el alma después de la muerte. El progreso natural no sigue una línea recta como implican esas teorías, ni siquiera un camino circular, porque eso significaría dar vueltas continuamente sin llegar nunca al fin, que sería lo mismo que emplear solo 2 dimensiones del espacio. Todas las cosas se mueven en ciclos progresivos de manera que puedan gozar de todas las ventajas y de todas las oportunidades de desarrollo que el universo de 3 dimensiones pueda ofrecerles, siendo necesario que la vía evolucionante tome el sendero de 3 dimensiones, la espiral que siempre va adelante y hacia arriba. Bien sea que miremos la más modesta plantita de nuestro jardín, o que examinemos uno de los gigantescos árboles de California, con sus 30 pies de diámetro en el tronco, es siempre lo mismo. Cada rama, tallo u hoja se verá que brota siguiendo una espiral simple o doble, o en pares opuestos, que equilibra el uno al otro, análogo al flujo y reflujo, al día y a la noche, a la vida y a la muerte, y otras actividades alternativas de la naturaleza. Examinemos el arco del cielo y obsérvese la inmensa nebulosa o el sendero de nuestro sistema solar. Por todas partes el ojo ve la espiral. En la primavera la tierra sacude su manto blanco y despierta de su período de descanso, el sueño invernal. Todas las actividades tienen por objeto el producir nueva vida por doquier. El tiempo pasa. El trigo y las uvas maduran y se recogen. De nuevo el activo verano sigue al silencio y reposo del invierno. Nuevamente el manto blanco de nieve envuelve a la tierra, pero su sueño no es para siempre. De nuevo volverá a despertarse al oír el canto de la primavera, que marcará para ella un pequeño progreso más en el sendero del tiempo. Y así sucede con el sol. Se levanta en la mañana de cada día, pero cada mañana ha progresado o adelantado más en su jornada anual. Por todas partes se encuentra la espiral hacia arriba y adelante, para siempre. ¿Sería posible que esta ley, tan universal en todos los otros reinos, no rigiera también en la vida humana? ¿Debería despertar la tierra cada año de su sueño invernal? ¿Debería el árbol y la flor vivir de nuevo y el hombre morir para siempre? No puede ser. La misma ley que despierta la vida en la planta para que crezca de nuevo, trae al hombre para que adquiera nuevas experiencias y progrese más hacia la meta de la perfección. Por lo tanto, la teoría del renacimiento, que afirma la encarnación repetida en vehículos de creciente perfección, está de perfecto acuerdo con la evolución y los fenómenos de la naturaleza, con la que no están de acuerdo las otras 2 teorías.
Mirando la vida desde el punto de vista ético, encontramos que la ley del renacimiento, junto con la de consecuencia, su compañera, es la única teoría que satisface la justicia y está en armonía con los hechos de la vida que vemos en torno nuestro. No es fácil comprender para la mente lógica cómo un Dios justo y amante puede exigir las mismas virtudes de los millares de seres que Él mismo ha colocado bajo diferentes circunstancias, sin regla ni plan alguno aparente, solo porque sí, de acuerdo con su capricho. Uno vive lujosamente, el otro tiene que roer su pobre mendrugo. El uno posee una buena educación moral y un ambiente de elevados ideales. El otro es colocado en un ambiente mezquino y enseñado a mentir y a engañar, y cuanto más bien lo hace, más éxito tiene. ¿Es justo exigir de ambos lo mismo? ¿Es justo recompensar al uno por vivir honestamente cuando ha sido colocado en un ambiente tal que es sumamente difícil que peque? ¿O castigar al otro que se encuentra tan constreñido que apenas puede tener idea de lo que constituye la verdadera moralidad? Seguramente no. Es más lógico que nosotros hayamos interpretado mal la Biblia que imputar a Dios tan monstruoso proceder. Es inútil decir que no debemos investigar los misterios de Dios, que están más allá de todo nuestro entendimiento. Las desigualdades de la vida pueden ser explicadas satisfactoriamente por medio de las leyes del renacimiento y de consecuencia, que armonizan perfectamente con nuestra concepción de un Dios justo y amante, tal como dijo Cristo mismo. Además, mediante esas leyes, vemos que podemos emanciparnos de nuestra poca deseable condición actual y adquirir determinado grado de desarrollo por muy imperfectos que actualmente seamos. Lo que somos, lo que tenemos, todas nuestras buenas cualidades son el resultado de nuestras propias acciones. Lo que nos falta física, moral o mentalmente puede ser nuestro en el futuro. Así como no podemos más que volver a vivir todas las mañanas después del sueño de la noche precedente, así también por nuestras obras en las vidas anteriores hemos creado las condiciones de nuestras futuras vidas. En vez de lamentarnos de la falta de esta o de aquella facultad que deseamos, debemos poner los medios para adquirirla. Si un niño toca con toda facilidad un instrumento musical sin mayor esfuerzo aparente, mientras que otro, a pesar del persistente esfuerzo, toca con dificultad, esto muestra sencillamente que el primero empleó sus esfuerzos en alguna vida anterior y por lo tanto posee esa virtud en la música, mientras que los esfuerzos del otro comienzan ahora en esta vida y por consiguiente tiene que esforzarse mucho más. Mas si el último persiste, podrá, aún en su vida presente, llegar hasta ser superior al primero, a menos que éste continúe ejercitándose y perfeccionándose. El hecho de que no recordemos los esfuerzos destinados a adquirir una facultad por medio de un trabajo tenaz no tiene valor, no puede alterar nada el hecho, porque la facultad
permanece con nosotros. El genio es la marca de toda alma avanzada, la que por medio de esforzado trabajo en muchas de sus vidas anteriores se ha desarrollado en alguna dirección mucho más allá que el término medio de la raza. El genio es un vislumbre del grado de adelanto que poseerá por término medio la raza venidera. Esto no puede explicarse por la herencia, que sólo tiene que ver en parte con el cuerpo denso y no con las cualidades del alma. Si el genio pudiera ser explicado por la herencia, ¿por qué no hay una larga línea mecánica de antecesores previos a Thomas Edison, siendo cada uno de ellos más capaz que su predecesor? ¿Por qué no se propaga el genio a sí mismo? ¿Por qué no es Siegfried, el hijo, más grande que Ricardo Wagner, el padre? En los casos en que la expresión del genio depende de la posesión de órganos especialmente construidos que requieran edades de desarrollo, el ego encarna naturalmente en una familia de egos que hayan trabajado durante generaciones enteras para construir un organismo semejante. Esta es la razón del por qué 29 músicos más o menos geniales encarnaron en la familia de Bach durante un período de 250 años. Que el genio es una expresión del alma y no del cuerpo queda demostrado por el hecho de que la personalidad de Juan Sebastián Bach no fue el florecimiento de la perfección creciente de sus antecesores, porque el talento de aquel estaba muy por encima no sólo de sus antecesores, sino del de sus sucesores. El cuerpo es simplemente el instrumento cuyo trabajo depende del ego que lo guíe, así como la calidad de una melodía depende del sentimiento del músico, ayudado por el timbre o temple de su instrumento. Un buen músico no puede expresarse plenamente en un pobre instrumento, y aún más, sobre el mismo instrumento, no todos los músicos pueden tocar igual. El que un ego encarne como hijo de un gran músico no implica necesariamente que deba ser un genio mayor que su padre, como debería ser forzosamente si la herencia física fuera la que produjera el genio en vez del alma. Diez puntos para recordar. 1. La teoría del renacimiento enseña que cada alma es una parte integrante de Dios, y que está desarrollando todas las posibilidades divinas, así como la semilla desarrolla una planta, que por medio de existencias repetidas en un cuerpo terrestre, que va mejorando la calidad gradualmente, esas posibilidades latentes se van desarrollando en poderes dinámicos. 2. Las partículas de nuestros cuerpos cambian constantemente. Por lo menos cada 7 años cambia cada átomo de los que se componen aquellos. Si la teoría materialista fuera cierta, la conciencia debiera sufrir también un cambio completo, sin conservar memoria de lo anterior. De este modo ningún hombre podría recordar más que los sucesos habidos en los últimos 7 años, y sabemos que no es así. 3. La teoría del renacimiento postula la doctrina de un lento desarrollo, efectuado persistentemente por medio de repetidas encarnaciones en formas de creciente eficiencia, por cuyo intermedio llegará un tiempo en el que todos alcanzarán la cumbre del esplendor espiritual. 4. La evolución es la historia del progreso del espíritu en el tiempo. 5. El progreso natural no sigue una línea recta como implican esas otras dos teorías, ni siquiera un camino circular, porque eso significaría dar vueltas continuamente sin llegar nunca al fin, que sería lo mismo que emplear solo 2 dimensiones del espacio.
6. Es necesario que la vía evolucionante tome el sendero de 3 dimensiones, la espiral que siempre va adelante y hacia arriba. 7. La misma ley que despierta la vida en la planta para que crezca de nuevo, trae al hombre para que adquiera nuevas experiencias y progrese más hacia la meta de la perfección. 8. Las desigualdades de la vida pueden ser explicadas satisfactoriamente por medio de las leyes del renacimiento y de consecuencia, que armonizan perfectamente con nuestra concepción de un Dios justo y amante, tal como dijo Cristo mismo. 9. Lo que somos, lo que tenemos, todas nuestras buenas cualidades, son el resultado de nuestras propias acciones. Lo que nos falta física, moral o mentalmente puede ser nuestro en el futuro. 10. El genio es la marca de toda alma avanzada, la que por medio de esforzado trabajo en muchas de sus vidas anteriores, se ha desarrollado en alguna dirección mucho más allá que el término medio de la raza. El genio es un vislumbre del grado de adelanto que poseerá por término medio la raza venidera. Muy bien, amigos. Como de costumbre, ahora voy a compartir los 10 puntos para que lo puedan tener a mano. En caso de una consulta, pues ya lo tienen aquí cómodamente expresado. Vamos a compartirlo inmediatamente. Segundito. Ok. Aquí viene el primero y aquí está el segundo. Muy bien. Bueno, ustedes habrán podido percatarse que esta parte del concepto Rosacruz del Cosmos, bueno, para el caso de nosotros, que ya todos los que estamos aquí tenemos cierto conocimiento de las enseñanzas y algunos están más comprometidos que otros en el estudio, ¿no? Esta parte del concepto sirve como argumento para ayudar a explicar muchas de las cosas que las otras dos teorías, como bien explicaba, que es parte de muchas personas. Esas dos teorías son enarboladas por muchas personas, ya sean los materialistas o las personas que tienen otras creencias, pero que están basadas en estas interpretaciones lineales y literales de la Biblia o de los pastores que le enseñan ese tipo de conocimientos basados en la Biblia, en esa interpretación particular de la Biblia. Y esas personas pues tienen esas ideas que precisamente no son las más lógicas. Y es como explica Max Heindel, que esas dos teorías no son compatibles con la realidad, producto de que fallan por su base en muchas de las cosas, como el caso de los 144.000 que aparecen en la Biblia, que se van a salvar. Eso es una analogía, sencillamente es algo que representa un hecho que va a suceder en un futuro y que va a tener una connotación gigantesca. En este caso, como él explica, los números 1, 4 y 4 sumados dan 9 y ese es el número de la humanidad, que es el 9. Y de esta manera, igual que fue el número de Adán, las letras del nombre de Adán sumadas, porque antes los hebreos bueno, de hecho, no tienen, ya ellos adoptaron los números arábigos, que son los que se usan hoy en día, pero sus escrituras no tenían números, ellos usaban las letras como números. Y por lo tanto, el nombre Adán es un nombre que está compuesto de una cantidad de letras que tienen unos números asignados y esos números sumados dan 9. Por eso Adán representa a la humanidad. Lo que pasa que es la humanidad primitiva, es la humanidad
¿cómo se llama? Bisexual, la que contenía los dos sexos y era la que se formó antes de la separación de los sexos, pero era la humanidad, no era otra cosa que eso. En este caso, los 144.000 es un pasaje de la Biblia que dice que se salvarán de las 12 tribus de Israel una cantidad específica que va a dar 144.000, lo cual es un símbolo también. Por supuesto, es un símbolo que se va a salvar la mayoría de la humanidad, porque da 9. Siempre hay algunos que se quedan, siempre hay algunos que no podrán pasar, pero es ínfimo la cantidad que pueda ser en comparación con la mayoría que se va a salvar. Y eso tiene mucho sentido tratándose de que un Dios creador, inteligente, sabio y omnisciente no va a poder hacer un plan en que se salven los menos de los que se han creado. Eso no tiene sentido. Por eso es que este espacio que da McCandle a esta explicación es precisamente, está incluido en el libro porque hay personas que tenían esos conceptos en el tiempo en que se publicó el concepto de Rosacruz del Cosmos y necesitaban esas explicaciones. Eran personas que ya habían desechado el dogma teológico, o sea, lo habían descartado por no encontrarlo razonable, no apelaba a la razón, sino al dogma, y entonces de esa manera ellos pues buscaron algo mejor y ya estaba presente pues las enseñanzas rosacruces para ofrecerla a una humanidad más intelectual que necesitaba ese conocimiento, necesitaba evacuar esas dudas. Y por eso McHendel tiene esta parte aquí en el concepto. Claro, eso fue dado por los hermanos mayores, no se lo inventó él, pero está muy a propósito para que nos sirva a nosotros de argumento a la hora de poder aclararle y darle también un poco de luz a las personas que andan buscando precisamente esas preguntas y que están imbuidos de esas dos teorías, de la materialista y de la teológica, o bueno, de la dogmática, como quiera que se depende de la rama en que esté esa persona participando, tenga participación. Adelante, Miriam. Muy buenas noches para todos. Como siempre, Buenas excelente noches. presentación y como has hecho en los comentarios, muy interesante a tener en cuenta siempre estas diferencias entre estas teorías, porque muchas veces nos encontramos con personas que a veces dicen, ¿cómo yo soy bueno y todo me pasa a mí? ¿Cómo si yo hago el bien? Etcétera, etcétera. Entonces sería una excelente explicación porque nosotros no sabemos lo que traemos de vidas anteriores y lo que tenemos que pagar en la deuda. Por eso está excelente el folleto de la ley divina en nuestras necesidades cotidianas, que ahí compara nuestras acciones con las deudas que tenemos en un banco. O sea, hacemos algo malo y seguimos teniendo deuda. Pero bueno, si hacemos cosas buenas y tratamos de pulirnos, vamos a ir saldando esa deuda. Por supuesto que a distintos hechos que le pueden ocurrir a las personas no son fáciles de atravesar, lógico, eso no cabe duda. Eh, lo importante es darse cuenta de las cosas y poder ir superándose día a día. Así con pequeños actos, ¿no es cierto? Porque observando a las personas, a veces hay muchas personas que son muy egoístas, muy mezquinas y no se dan cuenta de las necesidades ajenas. No estamos diciendo por eso que vamos a estar todo el tiempo ayudando a las personas. ¿Cómo te puedo explicar? A ver, si uno ve un mendigo en la calle y necesita, no sé, comer algo, uno le va a ofrecer. Pero bueno, como dice también, decía Jesús, enséñale a pescar también, ¿no? Como una frase importante. Por otro lado, esto que dijiste como que es una teoría lineal, las otras teorías, y por supuesto obsoleta, porque sin ir más lejos podemos ver la teoría de la relatividad y la teoría cuántica, que ya dejan de lado como el tiempo lineal. Esas dos teorías como que, vamos a poner entre comillas, futuristas, ¿no?
Por eso me acordaba, digo, me acuerdo de la teoría cuántica, de la teoría de la relatividad. Obvio que no me acordaba exactamente, pero lo busqué. Y por ejemplo, lo tengo acá, la teoría, hablando de la teoría cuántica, para la física cuántica, el pasado, el presente y el futuro podrían existir simultáneamente en un bloque de espacio-tiempo, lo que significa que el tiempo lineal es en gran medida un constructo de nuestra mente. O sea que si podemos comparar eso con las otras dos teorías, como que por supuesto están obsoletas. Y aunque parezca increíble, mucha gente está aferrada a esas teorías. A mí me pasó un hecho personal hace un tiempo de una persona que yo conocía, que le había fallecido su marido, y le ofrecí, como uno siempre, una palabra de aliento, algo, y no te puedo explicar cómo me trató, como que no tenía ni, no creía en nada. Ella decía que, chau, como que bien, como decía la teoría materialista, de la cuna a la tumba, punto. No creía en absolutamente nada. Y no se la pudo hacer entrar en razón a esa persona. Increíblemente, a veces pasa que uno quiere tender una mano, por supuesto, y después de última no le queda más que orar para que entre la luz en la mente y el corazón de esa persona, ¿no? Pero, pero bueno, y también con la otra teoría, porque en general voy a hablar de la gente que conozco, la mayoría son católicos, no por desmerecer a los católicos, porque la verdad que, como siempre digo, es una de las iglesias que respeta todos los sacramentos, pero sí tienen esa creencia de que se, o sea, se muere el cuerpo físico y que van a descansar en paz eternamente. Por supuesto, van a pasar por el purgatorio, pero van a descansar en paz eternamente. Así que, por supuesto que no coincide en absoluto con la otra teoría de renacimiento, solamente en lo que habías mencionado del dualismo, por supuesto de que creen que algo más allá hay con lo mismo que la ley del Renacimiento, pero por supuesto que es muchísimo más completa y explica en absoluto un montón de cosas, de por qué nos pasan las cosas, de por qué, por ejemplo, un niño es genio, como habías explicado también. eh, pero por otro lado, pienso yo, como el caso que vos explicaste del niño que estaba tocando ese instrumento musical, y que no le costaba absolutamente nada, y al otro que se esforzaba, a veces nosotros también traemos ciertos talentos de la vida pasada y no nos damos cuenta que al otro le está costando porque recién está empezando a aprenderlos. Por eso a veces como siempre se dice, ¿no? En una carta natal, cuando uno ve un montón de mal y de aspectos tan tensos, uno dice, qué mala vida va a tener esta persona. Pero no necesariamente, porque el que tiene muy buenos aspectos puede quedarse, entre comillas, dormido, y el otro que tiene aspectos tensos puede emplear su fuerza de voluntad, su libre albedrío y su epigénesis para poder ir superando toda esta situación. Por supuesto, como siempre digo, no es fácil, pero con el esfuerzo y la paciencia todo se puede. Así que era eso nada más. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, Miriam. Sí, muy interesantes tus comentarios y muy a propósito precisamente de esta lección en que, como comenté anteriormente, nos sirve mucho de argumento para poder ayudar y refutar también las teorías que vienen. Digamos, se me ocurre en principio los testigos de Jehová que vienen a ellos a usar su dogma para querer hacer proselitismo con uno, pero no tienen realmente un argumento en que ellos puedan. Todo se basa en el dogma, ¿no? Y muchas personas que ya tienen otra visión del mundo, tienen otro tipo de experiencias que no pueden aceptar semejantes cosas que le violen de esa manera la razón, ¿no? Pues entonces están buscando otras cosas y nosotros tenemos
muchas respuestas para ese tipo de personas. Desde que Max Planck dio el primer paso en la física cuántica, esa ciencia que está en pleno desarrollo, está en un desarrollo vertiginoso, ha dado el traste precisamente con las enseñanzas rosacruces y las enseñanzas esotéricas en general, porque está sin querer está probando la veracidad de esas teorías milenarias que se conocen en el ocultismo, en el esoterismo, ¿no? Porque la física cuántica está cada vez descubriendo cosas que son más inverosímiles para la ciencia moderna, ¿no? Parecen inverosímiles, no lo son. Nosotros tenemos la capacidad de aceptar que esas cosas precisamente son corroboración de lo que ya nosotros sabemos, que de cierto modo, desde nuestro punto de vista, tenemos esos conocimientos y los sustentamos, los sostenemos por fe, porque realmente no tenemos la comprobación directa. Sin embargo, son tan lógicos, son tan palpables hasta cierto punto que nosotros los aceptamos como que ya están dados, ¿no? Están garantizados, aunque están todavía sujetos a la comprobación en los mundos que se necesita comprobar y todavía estamos en el mundo físico. Pero bueno, en fin, tenemos una doble, digamos, acercamiento hacia la enseñanza Rosa Cruz y es la aceptación por la lógica, por el razonamiento, el sentido común y la aceptación por fe de que eso es tan lógico que debe de ser así. Por lo menos lo tenemos ya en esa consideración y eso pues nos da el aliento de que en algún momento lo vamos a comprobar, ¿no? Y hay otra cosa que quería del comentario que tú hiciste, que es muy interesante con respecto a la persona que no se dejó ayudar, ¿no? Estos mismos conocimientos que nosotros recibimos de las enseñanzas nos pueden servir de mucho para usarlos en momentos apropiados, ¿no? Por ejemplo, si esta persona que es una mujer o un hombre, no importa quién sea, uno debe de buscar el momento propicio en los planetas para hablar con una persona en esas cosas, ¿no? Depende de lo que le va a hablar. Si es una mujer, buscar hablar una hora favorable de la luna. Si es un hombre, pues buscar una hora favorable en que esté el sol bien dispuesto y que uno no tenga, digamos, por tránsito Saturno en la casa tercera o en la casa quinta, que son casas de comunicación. No, no, no nos va a entender, nunca nos va a entender. O cosas como esa. Estoy tirando cosas así Mm, al azar, ¿no? Que puedan Interesante ser lo que estás diciendo. exacto. Interesante, sí, sí. Entonces, cuando uno se encuentra con un caso de eso, para ser más preciso en la ayuda que se le puede dar, porque el mismo Van Hendel dice que dar una ayuda por darla no es útil, porque no es darle $10 a un mendigo y después al otro día va a tener hambre otra vez. Hay que darle la posibilidad de que esa persona pueda buscarse su propia vida. Porque muchas veces aquí en Estados Unidos sucede con mucha frecuencia, casi todas las personas que están sin hogar, las personas que están mendigando en la calle, es porque tienen problemas de droga. Entonces la droga no los deja, no los capacita, ni nadie los quiere, porque entonces va una persona toda ajada, sucia, maloliente, a buscar un trabajo y nadie le va a dar un trabajo. Y ya que está así, pues entonces no le da trabajo, pues no tiene casa. Pues entonces cae en un círculo vicioso muy terrible, ¿no? En ese sentido. Pero hay que saber dar también. Y en estos casos la ayuda puede venir de parte de uno usando las herramientas tan valiosas que tenemos, que es el conocimiento filosófico, la idea central de lo que es el misterio de la vida y de la muerte, y aparte los conocimientos, herramientas como la astrología que nos sirven para, en un momento propicio, usarlas en favor del bien que se le va a hacer a esa persona. Es la mejor forma de usarlo. Mm, Adelante, Rosa María, que hace mucho tiempo que no habla Rosa María en en Bu- este fórum. Bueno, buenas noches. Que Buenas noches. estaba un poquito ausente porque tuve pues un problema con el computador. Ah, cara, está bien. Bueno, Bueno, ya se arregló, qué bueno. así. Yo quería, pues, y siempre me ha llamado como mucho la atención con esas personas que vienen con las polaridades invertidas. O sea, todo ese tipo de personas que pues se ve como al doble sexo, no sé. Y lo otro es también, pues que me cuestiona mucho es esos trastornos de personalidades que uno encuentra en ciertas personas. Eso dentro de la ley del renacimiento, ¿qué causales tendrá o qué así? Bueno, hay algunas explicaciones para eso.
Estas personas que tienen problemas de comportamiento y diferentes tipos de problemas psicológicos y demás, eso obviamente está basado en cosas que cultivaron en vidas anteriores y están viniendo con esas tendencias para ver si la pueden resolver de alguna manera, ¿no? En el caso de la homosexualidad, hay una teoría que creo que en una ocasión Marco y yo la hablamos en una charla que tuvimos en privado, de que se trata de personas que han estado muy ansiosas con el problema sexual en vidas anteriores, ¿no? Han tenido una necesidad sexual, una libido exagerada, una libido muy exagerada, y esas personas, pues, cuando vienen, por supuesto, en el sexo contrario, porque le toca por la ley de alternativa de los sexos, pero continúan con ese mismo deseo por el sexo que tenían anteriormente, ¿no? Si era un hombre y era muy mujeriego, una persona que no podía evitarse eso, pues cuando vienen esta vida de mujer, pues le siguen gustando las mujeres, porque eso era lo que él estaba muy imbuido de eso, necesitaba mucho eso y por eso tiene esa contradicción. Puede ser que esa sea una de las explicaciones, no pienso que sea la única. Quizás hay razones también alternativas a esa, puede haberla en muchas ocasiones que tengan otra explicación, pero por lo menos esa sí tengo idea de que es una de las razones, esa es una de las razones. Y con respecto a las demás personas que no son basadas en tendencias de ese tipo, sino problemas de conducta, problemas de sociabilidad, de lo que sea, pues también tienen que ver con leyes que están sucediendo, o sea, personas que están pagando deudas o aprendiendo lecciones que dejaron de aprender y por eso vienen con esas tendencias de comportamiento y vienen en el ambiente apropiado para que puedan resolverlas. Si no la resuelven, pues volverán a venir de nuevo y así tendrán que limpiar eso finalmente. Adelante, Marco. Del homosexual, también puede ser que una persona se reprima los deseos, o sea, mata los deseos en vez de transmutarlo, como recomienda McHenry, mata los deseos, se reprime y se queda con esa bomba adentro, ¿no? Entonces muere y cuando vira en el otro sexo y entonces sale para afuera ese deseo que reprimió en vidas anteriores. Y en cuanto a la doble personalidad, Hendel nos dice que una persona muy malvada, el cuerpo de deseo eh, es muy fuerte y cuando pasa por el purgatorio, ese cascarón no se destruye. Normalmente los cascarones se destruyen, pero el cuerpo de deseo ese que no se destruye porque está muy fuerte, fue muy malvada la persona, entonces permanece ahí y cuando la persona regresa al cabo de los 1000 años y pasa por el mundo del deseo, crea su cuerpo normal, el que le toca, pero el cascarón por magnetismo, por afinidad, también viene con él, entonces viene con dos cuerpos de deseo. Y él pone el caso ese de Mr. Hyde y el doctor, no recuerdo. Jekyll, Jekyll, Jekyll y Ajá. Mr. Hyde. Entonces, que son las personas que tienen una cara y cambian la personalidad. O sea, una puede ser buena y la otra es malvada. Gente pone el ejemplo de esa historia que, y se han dado casos de doble personalidad, mucho. Pero eso es una forma como que él explica esa situación. Gracias, Marco. Muy buena la aclaración sobre el punto ese, porque sí, es que definitivamente tienen que haber más razones para esos casos. No puede haber solamente una, tiene que haber esas razones porque son nada, alternativas y es muy común, no es algo que es tampoco una rareza zoológica, ese tipo de asunto, ¿no? O sea, se puede encontrar con bastante frecuencia. Oh, se me olvidó decir que ese cuerpo de deseo que se queda se llama cuerpo del pecado.
así lo denomina más gente. El cascarón, Cascarón que queda. el cuerpo de pecado, sí. Adelante, Miriam. Perdón, otra vez. No, no, Tengo para nada, para nada. una inquietud. A veces me es difícil pensar, por ejemplo, vamos al caso de un país X que tenga un gobernante muy cruel, ¿no? ¿Hasta qué punto es un karma colectivo tenerlo? Porque se supone de que la población, a través de ese personaje, tiene que aprender determinadas cosas, ¿es así? Sí, así Porque uno es. dice, ¿cómo puedo tener no sé, un gobernante perverso, cruel? Porque se supone que la población se lo merece, Sí, ¿no es cierto? hay un poco de todo. También Claro, sí, hay epigénesis también. O sea, hay claro, gobernantes claro, que efectivamente vienen con ese propósito para que ese karma colectivo, esa ley de consecuencias colectivas, pues entonces se ajuste a eso. claro. Nosotros somos una prueba viviente de eso. Marco, Susana y los otros cubanos que están aquí. Nosotros somos Sí, una prueba viviente de eso porque nosotros fuimos los que pudimos escapar de eso, como supongo yo que cumplimos la parte que nos tocaba a claro, nosotros de sufrimiento y pudimos salir de allí porque todavía ustedes pueden ver cómo está la sí. situación en Cuba, es una cosa terrible. Y así serían en todos esos países que han tenido ese tipo de regímenes y que están sufriendo, como Corea del Norte. Corea del Norte es una cosa Ujú. espantosa, es algo horrible lo que están sufriendo esas personas. Sin embargo, se mantiene todavía. Puede ser que todos esos egos que estén encarnando allí, pues entonces todavía necesitan purgar una serie de cosas. Yo supongo, hubo muchos desmanes en épocas anteriores allí en el Asia con los mongoles y todos esos imperios que tuvieron allí. Hubo muchas Claro, claro. desgracias que a lo mejor ahora mismo esas personas están naciendo allí pagando esas crueldades que ellos cometieron. Supongo, son asunciones mías, no, eso es mi opinión, tratando de conciliar un poco el conocimiento con los hechos que estamos mirando. Pero sí, hay karmas colectivos, pero ¿hasta qué punto no te puedo decir? Porque puede ser que el gobernante se pase también de lo que está supuesto a hacer. O sea, La hay, crueldad de ser perverso y todo eso. no, y la duración y muchas cosas que vienen a coincidir. No sabemos exactamente el punto de inflexión entre una cosa y la otra. O sea, dónde comienza una y dónde termina la otra, no sabemos. Pero sí, definitivamente hay esos pagos colectivos de países que tienen que sufrir por esas cosas, ¿no? Por supuesto. O a su vez, como has dicho, se genera una epigénesis en el mismo gobernante y algún momento tendrá que pagar sus cosas, ¿no? ¿O no? Exacto, exacto, sí. Es que es algo que cuando está en las manos de los hombres es muy difícil determinar porque el ser humano tiene su libre albedrío Claro, claro. y puede hacer más de lo que le toca realmente. Y siempre Entonces, estamos generando nuevas causas, en definitiva. exactamente, exactamente. Pero Así. seguramente que si en principio tuvo ese dirigente, seguramente tendrá que la población aprender. Puede que a algunos no les afecte, puede que a otros le afecte más. Es correcto también, claro, claro, así es, claro. No todo el mundo le afecta de igual manera, pero sí se nota que hay una gran cantidad de la población que está sufriendo los embates de esa dictadura, ¿no? Y eso es lo que realmente parece ser que es la parte colectiva que toca reparar, vamos a decir, ¿no? Pero Y aparte, siempre hay quien no le afecta definitivamente. y en definitiva, los ángeles archiveros dan a cada quien a todos lo que necesitan para su adelanto, por supuesto. Eso hay que Exactamente. tenerlo muy en cuenta siempre. Gracias. Pues nada, Miriam, gracias a ti por tu comentario, tu participación, que le pones mucha, ¿cómo decir?, ánimo a la conversación que tenemos siempre después de las presentaciones. Sí. Gracias, Armando.
Hay una pregunta en el chat de Guillermo Iturrieta. ¿Y lo que está pasando en Estados Unidos? ¿Qué está pasando en Estados Unidos, Guillermo? Guillermo, no tienes micrófono. Creo que Guillermo se fue. Ah, Guillermo puso la pregunta y se fue. Yo creo que no solamente en Estados Unidos pasan cosas, pienso que en todo el mundo están pasando cosas, Ah, por supuesto, claro que sí. Y porque ahí vivimos tiempos difíciles, no son muy fáciles realmente. difíciles y además mucho egoísmo, mucha avaricia y entonces creo que el mundo en definitiva tiene que aprender a ser fraternal y no lo es. Todavía no hemos aprendido esa compasión, ese amor hacia el prójimo, y no solamente hacia la persona que tengo al lado, sino en general no hemos aprendido esas cosas. Entonces, como no hemos aprendido esas cosas, como jerarquías espirituales, los planetas y todo, nos ponen a prueba Exacto, para que aprendamos la lección. Entonces, y siempre, por supuesto, que se compara al tránsito en esta vida como un día de escuela, ¿no? Y como tal, un día de escuela, ¿qué hacemos cuando vamos a la escuela? Y bueno, tenemos que aprender del maestro, primero nuestro guía, y después vamos a casa y bueno, tal vez los padres nos ayuden, tal vez sí, tal vez no, pero los deberes los tenemos que hacer. Y como seres humanos no hacemos los deberes, no aprendemos y entonces las consecuencias en algún momento lo pagamos cuando damos el examen, ¿no? Y acá estamos todos los días poniéndonos a prueba. Y bueno, eso es lo que exacto. sucede también, ¿no? Sí, es así, es un camino largo y escabroso y no es posible evitar las piedras, hay que o quitarlas, agacharse y quitarlas o darle una patada, pero están ahí para que uno precisamente tropiece y limpie el camino de lo que tiene que hacer, no hay de otra. Y el mismo Max Heindel dice que venimos acá no para adquirir felicidad, sino experiencia. Experiencia, exacto. Pero y nosotros no lo entendemos. Mucha gente dice, y bueno, voy a ser feliz. Por supuesto, uno no es que va a lograr la absoluta felicidad, pero al lograr un equilibrio interior puede de alguna manera sobrellevar más, entre comillas, fácil este tránsito por esta vida, al tener más fe, más armonía y todo eso. No, hay algo que tenemos que tener en consideración y es que no se nos, o sea, no se nos ha negado la felicidad por el hecho de que estemos evolucionando en este mundo físico. La felicidad es parte integral de la vida de cada cual y todos tenemos el derecho y la obligación de buscar la felicidad hasta el punto en que nosotros nos sintamos cómodos. Claro, a qué cada cual le llama felicidad. Esa es la parte que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque para una persona que ya tenga aspiraciones espirituales, la felicidad tiene otra connotación. Y para una persona que solamente es materialista, pues su felicidad es obtener cosas materiales que viene anhelando, ¿no? Tener un yate, tener un carro de lujo y tener una mansión. Bueno, esas son cosas que la persona, decía Sócrates, que el que no es feliz con lo que tiene no va a ser feliz con lo que sueña tener. Y es porque la cuestión material es precisamente algo temporal. Siempre se va a querer más, porque una vez que se tiene, ya se pierde el anhelo de algo que se quería, ¿no? Y al tenerlo, pues empieza a aburrir.
empieza ya a aburrir. Entonces se quiere otra cosa y se piensa en otra cosa. ¿Qué es lo que pasa con las personas que tienen mucho dinero y no tienen realmente un objetivo en la vida? O sea, no trabajan para algo objetivo de que sea propio de su desarrollo, ya sea intelectual, espiritual o de cualquier índole, ¿no? Altruista, cualquier cosa. Esto, ¿qué es lo que hacen? Que empiezan a buscar nuevas sensaciones, ¿ves? Empiezan a buscar cosas nuevas, nuevas sensaciones, a estar siempre indagando y buscando en cosas que no han tenido, que no conocían que podían tener. Y eso es en lo que se basa su vida, en tener, en tener, en tener y en nuevas sensaciones. Pero realmente ahí no hay crecimiento. Sí hay experiencia, pero no hay crecimiento porque están enfocados en algo que lo que está es hundiendo más dentro de la materia, porque está cristalizando los cuerpos, ¿ves? Los vehículos en vez de buscar hacia arriba y espiritualizarse, ¿no? Buscar la enseñanza espiritual y de esa manera, pues la felicidad va a llegar con mayor presteza porque realmente el conocimiento de los mundos y de las leyes de la vida hace a la persona más feliz cuando ya tiene ese conocimiento, ¿ves? Definitivamente. Pero sí, la felicidad es diferente para cada cual. Lo que sí tenemos que saber y para decírselo a aquellas personas que nos preguntan, aunque le digamos, no venimos a ser felices, sino a tener experiencia. Bueno, pero entonces me están negando la felicidad. No, al contrario, tú puedes buscar la felicidad como tú la entiendas, pero no es el objetivo de la vida. La vida no es ser feliz. No venimos a ver cómo podemos ser felices digamos, una competencia por la felicidad. No se trata de eso. Es parte de la vida, la felicidad es parte de la vida. Una canción, un concierto, una obra de arte lo hace feliz a uno. Y sin embargo, no es el objetivo de la vida, pero uno le hace eso, la vida feliz, realmente. Una cosa que voy a decir que seguramente a todos los que están presentes acá los hace feliz mirar esta presentación, me imagino. Eso nos da mucha felicidad. Bueno, si todas las personas que estamos aquí precisamente es porque estamos buscando algo que no se encuentra en otra parte y esto es parte de nuestra felicidad. O sea, a nosotros nos hace feliz conocer más sobre estos asuntos, reforzar el conocimiento, esto mismo, hacer preguntas, a cada cual tiene una anécdota que contar, una experiencia que ha tenido, cómo la resolvió y todos estos hechos, pues entonces hacen que la persona adquiere experiencia a través de los demás. Pues nosotros aprendemos a través de los comentarios de los demás y de las experiencias de los demás. Y de esa manera, pues entonces es parte del incremento de las experiencias nuestras y de la felicidad. Sí, Alberto, gracias por el recordatorio. Vamos a cerrar lo que es la grabación y nos quedamos conversando. Voy Bueno, a y yo me proyectar. tengo que retirar, disculpen, pero me tengo que Ok, retirar por ahora. Muchísimas oh, gracias, gracias por escucharme. Muchas Gracias, gracias. gracias, Miriam. Un gracias a ti, abrazo. Miriam. Ok. Bueno, ¿algún caballero que la quiera decir? Adelante, José Javier. Adelante. Adelante. Plegaria para el estudiante Rosa Cruz. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean gratas a tus ojos, oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que así sea. Que así Que sea. así sea. Que así sea. Mm, no sé, ¿no funciona esto? Ya. Plegaria, oración por la fraternidad. Te pedimos, Padre, porque la fraternidad Rosa Cruz de Oceanside, California, se constituye en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación de Cristo. Te pedimos muy especialmente bendigas a los trabajadores de la sede central y a todos los centros, grupos y miembros de la fraternidad, para que día a día se fortalezcan y para que lleguen voluntarios que ayuden a hacer realidad
la visión de Max Handel, según la cual vio a nuestra sede central y una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir la enseñanza y saliendo de allí luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Y Que así así sea. sea. Y así Que sea. así sea. Gracias, José Javier. Siempre, siempre.